primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 13. Amén. Cuando ya la tenga, se pone de pie, por favor. Amén. Así es. Quédese viendo un instante y vamos a ver la palabra del Señor. Sin que cierre sus ojos, repita conmigo viendo la palabra del Señor. Que esta escritura sea luz a mi alma y entendimiento y discernimiento a mi espíritu. Que la palabra se haga rema, realidad a mi vida y produzca bendiciones. Que la palabra traiga sanidad, restauración, liberación y gozo y exhortación y consuelo a mi vida. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, que nos has otorgado tu palabra y nos has mandado acerca de ella. Amén, amén y amén. Vea, por favor, solamente va a ser este versículo y dice de la siguiente manera: manténganse alertas y firmes en la fe. Sean valientes y esfuércense. Amén. Una vez más, diga conmigo. Hoy veremos cuatro principios para tener éxito en nuestras vidas. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Solamente vamos a leer este versículo y dice: manténganse alertas o velar, como dice en la traducción normal que nosotros estamos acostumbrados a usar, firmes en la fe. Luego dice valientes o varonilmente y esfuércense. Son cuatro principios que nosotros debemos de tomar muy en cuenta para tener éxito en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes a principio del año se formaron propósitos o metas para tener éxito durante este año. Estamos por culminar un año más, hablando romanamente, no espiritualmente, pero es el calendario en el que nosotros nos regimos y es el que manejamos nosotros actualmente. Normalmente en cada fin de año formamos metas, formamos principios o estamos buscando bendiciones para el siguiente año. Como creyentes, como hijos del Eterno, pues siempre debemos de buscar bendiciones en nuestra vida y siempre debemos de tratar que las bendiciones estén alrededor de nosotros y siempre debemos de tratar de tener metas. La Escritura, la palabra del Señor, enseña que debemos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. La Escritura enseña que fuimos creados para que tengamos fruto, y después dice más fruto, y después dice mucho fruto, y hasta llegar a ¿qué? A un fruto abundante. Así lo menciona la Escritura. El propósito es que siempre vayamos ¿qué? Avanzando y nunca vayamos ¿qué? Retrocediendo. Entonces tenemos que ir siempre a avanzar y tenemos que ir siempre hacia adelante y no podemos quedarnos estáticos o no podemos quedarnos firmes, porque entonces perdemos la meta o perdemos el propósito de las bendiciones o del éxito que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como ya lo he mencionado antes, pues tiene un talento, tiene un llamamiento
o tiene un don que desarrollar que el Eterno otorgó a cada uno de nosotros según la función del cuerpo. El dedo tiene una función, las articulaciones tienen otra función, los músculos tienen otra función, los brazos, y cada parte del cuerpo tiene una función y cada una es indispensable, ¿verdad?, para que funcione bien el cuerpo. De la misma manera, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo del Señor, pues tenemos esa función y tenemos que cumplir con esa función. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si no ejercitamos los músculos, si no ejercitamos los brazos, si no ejercitamos la mente, los pensamientos, si no ejercitamos la vista o algún otro miembro, pues ese órgano o esa parte del cuerpo pues va perdiendo sensibilidad, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía y se malacostumbra. Se vuelve perezoso o se engrasa o se vuelve tieso, que es muy difícil después de volverlo a mover. Tiene que estar ejercitando constantemente para volver a agarrar ¿qué? La agilidad que tenía. Dentro de la vida cristiana siempre tenemos que tener en mente que siempre tenemos que estar ejercitándonos en la fe, en la palabra y en los mandamientos y en todo lo que el Eterno, nuestro Dios, nos mandó y todo lo que nos enseñó y todo lo que nos enseña. Entonces tenemos nosotros que estar atentos, y hay 4 principios que nos marca esta lectura que nosotros hicimos para tener éxito y para tener bendición y para poder nosotros cumplir con aquello que el Señor creó para nuestras vidas. El primer principio que nosotros encontramos es el de velar o estar alertas. ¿Qué significa velar? Bueno, pues velar significa no dormirse, estar atentos, no cerrar los ojos, mantenerse firme, estar alertas. ¿Por qué el Eterno manda o por qué nos da el consejo de velar? Bueno, hay una parte de la Escritura que enseña y dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchos que sí ignoramos cómo trabaja el Hasatán, cómo trabaja el adversario, el enemigo, como le llamamos nosotros. Hay muchas veces que no nos damos cuenta de las trampas que él pone alrededor de nosotros para que nosotros tropecemos y caigamos en las trampas que él tiene o que él pone, los obstáculos, para que nuestra fe decaiga, para que caigamos, para que nos deprimamos, para que nos enojemos o airemos, para que seamos una presa fácil y él pueda tener el control o el dominio. Hay muchas veces que nos engaña poniendo ignorancia y parecemos como las ondas del mar, como describe la Escritura, que a veces suben y a veces que bajan. No hay una estabilidad en eso, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos alertas y tenemos que mantenernos firmes. ¿Cómo es la función o cómo es la forma en la que nosotros nos vamos a mantener firmes o alertas o que nosotros vamos a estar velando? Bueno, la Escritura habla en la palabra del Señor de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Imprudentes. 5 esperaban la venida del Señor con gozo y tenían sus lámparas ¿qué? Encendidas. Pero las otras 5 estaban en el cotorreo, como decimos nosotros, y no tenían el aceite preparado ni la lámpara preparada. Estamos hablando de que eran parte del cuerpo del Señor. Y estamos hablando que eran parte de aquello que estaban esperando, la promesa de parte del Señor. Pero habían 5 prudentes que se habían esforzado, que habían luchado, que habían resistido y que estaban atentas para cuando viniera el Señor. Y su lámpara siempre estaba encendida, su luz siempre resplandecía. Y eso hacía que ellas no estuvieran ¿en qué? En oscuridad o en tinieblas. Tenían la visibilidad y tenían la visión para ver cuando llegaba el novio y estar atentas. Pero las otras 5 pues no tenían esa prudencia y estaban en una forma que desinteresada de todas las cosas que pasaban alrededor.
vivían en oscuridad, vivían en tinieblas, vivían en la ceguera espiritual y no tenían ese control sobre la situación que había o que podía pasar. Si un ataque llegaba en aquel momento, pues ellos no tenían la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque estaban a oscuras, estaban a ciegas. Y si venía un embate, pues tampoco lo podían resistir. Vivían totalmente en el fracaso y en la ignorancia. Por eso no prosperaban, o por eso no podían tener éxito, o no podían tener bendición dentro de sus vidas, porque se conducían de esta manera. Hay muchos creyentes dentro de la casa del Eterno que no tienen esa prudencia de leer la palabra del Señor, de buscar la palabra del Señor, de entender o discernir y la palabra del Señor, de meditar en ella. Hay muchas personas que a veces no tienen un tiempo de oración, no tienen un tiempo de dedicación para el Eterno, y serían comparadas a estas 5 mujeres que tienen su lámpara apagada, y entonces pues no puede haber esa bendición total en sus vidas, sino que de los poquitos chispas que a veces refleja la oscuridad, pues podrían agarrarse una pequeña bendición, pero no decimos que podrían estar ellas en un éxito o que podrían tener éxito. Mas sin en cambio de las otras mujeres que tenían su lámpara encendida, pues podríamos decir que estas mujeres estaban atentas. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando ellos tenían la lámpara de parte del Señor, que es la palabra del Señor encendida, o sea, la fe activada dentro de sus vidas y dentro de lo que ellos hacían, pues había esa manifestación de parte del Señor a sus vidas, y había esa bendición de parte del Eterno a sus vidas, porque caminaban con la luz del Eterno, porque caminaban con la guía del Eterno, porque caminaban con la sabiduría del Eterno, porque caminaban con la dirección del Eterno. Y la Escritura que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos del Señor. ¿Y cómo se cumple esa guianza del Espíritu del Señor? Pues el Señor Yeshua dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará un consolador, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no conoce, pero ustedes sí. Y dice: y vendremos y haremos morada con ustedes. Y por si fuera poco, dice, Él os enseñará y recordará todas las cosas que han de suceder. Pero dice: el que me ama guarda mis mandamientos. El que está alerta, el que se mantiene firme, el que no se duerme, es aquel que tiene el conocimiento de la Escritura, que está meditando en la Escritura y que está permaneciendo firme en la Escritura de parte del Eterno. Es una forma en la que nosotros vamos a tener un entendimiento abierto y un discernimiento abierto por parte del Señor para poder recibir todas las bendiciones y poder cumplir con los propósitos y tener éxito en esta vida. La Escritura nos habla del éxito en la sanidad. Diga al enfermo: sano soy, por las llagas del Cordero he sido sanado. La Escritura nos habla de la prosperidad y la abundancia, hablando económicamente, hablando espiritualmente, hablando materialmente. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué? Vendrá por añadidura. La Escritura enseña que no habrá justo que mendigue pan ni su simiente. La Escritura dice: diga el pobre, rico soy. La Escritura nos menciona tantas cantidades de promesas que si nosotros las estudiamos, pues vamos a tener siempre éxito en nuestra vida. Estas Escrituras, cuando vienen a nuestra vida y se hacen una realidad, nos mantienen atentos y nos mantienen alertas para que nuestro adversario, el enemigo, pues no gane ventaja sobre nosotros
Y además que Él anda como un león rugiente alrededor de nosotros, buscando cómo hacernos tropezar, buscando cómo devorar nuestras vidas para traer sequedad espiritual, para traer destrucción espiritual y para provocar que nosotros vivamos en una forma de atadura, de opresión y que siempre nos estemos lamentando y quejando. Otra forma de mantenernos nosotros alertas y de mantenernos velando es cuando el Señor Yeshua está en el huerto del Getsemaní orando, ya en su etapa final, y Él está en agonía. Está tratando Él de fortalecer su espíritu, de fortalecer su alma para la situación que viene por delante. Y Él le pide a los discípulos un apoyo y una ayuda. Pero cuando Él regresa, los encuentra a ellos dormidos y les dice: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Para mantenernos alertas necesitamos un tiempo de oración, hermanos. Necesitamos un tiempo de comunión, de unidad con el Eterno. Hay muchas veces que yo tomo la palabra del Señor, cuando la voy a leer, la veo como la veímos en este momento, hace ratito. Digo algunas frases como las que dijimos: que tu palabra sea una lumbrera, que sea una luz y traiga entendimiento y discernimiento a mi alma. ¿Para qué? Para que ese entendimiento y ese discernimiento me mantengan alertas. Pero también digo la siguiente frase: que en este momento tu palabra, tú y yo, Eterno, seamos uno. Donde tú seas la fuente de sabiduría y de entendimiento, y tu palabra sea el canal de bendición para que yo pueda tener esa sabiduría y ese entendimiento. Que seamos uno. Que en este momento no haya una distracción al leer tu palabra o al estar contigo o al mantener este tiempo de meditación, de oración contigo. Yo quiero ser uno, Señor, como dice la Escritura, como declara la palabra del Señor. Y entonces les dice que oren para que no entren en tentación. Están ahí en el tiempo de comunión, de unidad con el Eterno, donde hay una revelación, donde hay una unidad a través de la oración, y donde somos alimentados por el Espíritu del Señor a través de esa unidad y a través de ese tiempo de oración. La Escritura dice que nosotros discernimos cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no subió en el corazón del hombre, pero que el Señor nos la da a nosotros por medio del Espíritu. Y dice que por medio del Espíritu lo conocemos nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a discernir o cómo vamos a conocer eso a través del Espíritu? Teniendo una relación con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de la santidad del Eterno, pero a través de un tiempo de comunión y de unidad, donde Él nos ayude a interceder, o donde nosotros intercedamos y tengamos ese tiempo de comunión con el Eterno. En el libro de Reyes, cuando habla del profeta Eliseo y de su criado, dice que venían contra él y que la ciudad estaba sitiada y que mucha gente armada venía contra él, mucha gente de caballo, mucha gente con espadas, venían muchos soldados de parte del rey de Siria. Pero este hombre, llamado Eliseo, pues tenía una relación con el Eterno y estaba siempre atento y estaba siempre velando, estaba alerta a lo que la situación marcaba o a lo que se movía. Porque dice versos atrás, en el capítulo 6 de Reyes, habla de que él discernía los planes que tenía este rey de Siria, que iba a atacar y que iba a poner una emboscada contra el rey de Israel. Y Eliseo le mandó a decir al rey de Israel que no pasara por ese lugar. Y dice que no una, sino varias veces. Y entonces el rey de Siria se enoja y dice: bueno, ¿quién es el traicionero? ¿Quién es el que hace estas cosas? ¿Quién es el que va de chismoso con el rey de Israel? Y suelta una frase, uno de sus siervos dice: no, Señor, es el profeta Eliseo, el siervo de Dios, que discierne lo más profundo que tú hablas en tu cámara secreta. Porque este hombre tenía la capacidad de discernir a unas distancias tan grandes, o porque este hombre tenía la capacidad de ver lo que pasaba alrededor, porque la atmósfera espiritual en la que él vivía, pues vivía de una forma alerta,
donde constantemente tenía una relación con el Señor, donde constantemente meditaba en la palabra del Señor, donde constantemente él había aprendido. ¿De quién? Del profeta Elías, que el profeta Elías declaraba una frase que decía: vive Yahweh, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia ¿qué? Yo estoy. Él estaba siempre en la presencia del Señor, y esto le daba un panorama a discernir todo lo que venía alrededor de todas las cosas. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor y estamos velando, y tenemos la palabra, y tenemos la oración, la comunión, y tenemos un tiempo de alabanza con el Eterno, viene un discernimiento que nos hace estar alertas a cualquier situación que pasa. Y entonces decía que venía contra él, y el criado salió una mañana muy temprano para ver el amanecer, no sé, y cuando vio mucha gente rodeada de a caballo, con espadas, y se metió corriendo el profeta y le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Porque le trajo la mala noticia. Y él estaba sumamente espantado, él estaba sumamente aterrorizado, con mucho miedo. Pero el profeta Eliseo, con mucha calma, le responde: no te preocupes, mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y este hombre se queda bien alrededor, y tal vez pudo pensar: creo que ya le patina el coco a Eliseo, porque no ve que no hay nadie alrededor de nosotros. Pero este hombre, como estaba velando, como estaba alerta, se había discernido que contra el rey de Israel venía para hacerle guerra. ¿Cómo no podría saber en ese discernimiento que él tenía, por ese velar, que venían en contra de él? Él ya estaba preparado para el embate, para el ataque. Él ya tenía la fuerza suficiente para poder vencer al enemigo. Y hay muchas veces que nosotros no estamos preparados, hermanos, para los ataques que a veces nos rodean. Y nos lamentamos y nos quejamos del Eterno porque decimos que no nos ama. Pero si nosotros estuviéramos alerta, si nos mantuviéramos en la palabra, si nos mantuviéramos sin dormir, atentos, y estar orando y meditando en ella, y alabando al Señor con gozo, con alegría, estar siempre atentos a eso, podríamos discernir todo lo que el enemigo planea en contra de nosotros, y estaríamos preparados para la batalla, y estaríamos preparados para la lucha que viene en contra de nosotros. Las luchas siempre van a venir, los problemas siempre van a venir, las circunstancias siempre van a venir, porque si no vinieran esas cosas, nuestra fe no podría crecer, no podría aumentar nuestra fe en el Eterno, y no podríamos ver las grandezas del Eterno sobre nuestra vida. En cada situación el Eterno nos fortalece, pero es necesario estar atentos, es necesario velar, es necesario discernir la atmósfera que se está moviendo para poder nosotros prepararnos de acuerdo a esa atmósfera. Pero no solamente en el área del campo de guerra. Si por ejemplo en tu iglesia se está moviendo una atmósfera profética, pues tú tienes que discernir y estar velando y estar ansioso a que se derrame esa unción profética. Si en tu iglesia se está derramando una unción de sanidad, tú tienes que velar y estar atento y discernir para que tú puedas participar en esa atmósfera de sanidad. Si en tu iglesia se está moviendo una unción de prosperidad, pues tú tienes que discernir y tienes que participar y estar alerta en esa atmósfera de prosperidad. ¿Cómo? Bueno, en el campo de la guerra, preparándonos y estando siempre con palabra que destruya todo embate del enemigo, porque la Escritura es la espada del Espíritu. Tener la espada del Espíritu, ¿para qué? Para deshacer las obras del mal, hablando de la armadura espiritual o la vestidura sacerdotal, para poder deshacer todas las artimañas del enemigo. Si es de sanidad, les cuento un pequeño testimonio. La primera vez que yo fui a Rusia, la gente tenía mucha fe. ¿Y sabe por qué tenía mucha fe? Porque estaba empezando la Escritura y buscaban mucho. Ellos escribían versículos en el brazo, y cuando iban a un lugar, porque estaba prohibida la Biblia, cambiaban los versículos que tenían y los intercambiaban. Esto les había dado que al estar escribiendo
pues la escritura se hiciera una realidad en ellos y los mantenía alertas. Cuando yo fui a un lugar en Samara, en una ciudad llamada Samara, yo entré a una casa donde había una pastora y había una presencia del Señor muy, muy, muy fuerte, muy bonita, y yo trataba de discernir qué tipo de presencia era para hablar un tema acerca de esa presencia, de lo que se estaba moviendo en esa casa. Y logré discernir que era una unción de sanidad. Y empecé a tocar unos puntitos de sanidad, no mucho, sino a empezar a fortalecer la fe y estar alerta en el momento que el Señor dijera para empezar a ministrar. Y empezamos a orar por sanidad. Y la gente empezó a sanar de sordera, la gente empezó a sanar de tartamudez, la gente empezó a sanar de dolores. Había una señora que tenía una bola aquí, empezó a disminuir como un tipo cáncer. Y era la atmósfera que se estaba moviendo. Y era en lo que yo tenía que estar alerta como siervo para poder discernir y podernos mover sobre esa atmósfera. La iglesia, ustedes, deben de tratar de estar alertas para poder discernir, tener sus lámparas encendidas para ver con esa luz cómo se quiere mover el Eterno en sus vidas, cómo el Señor quiere obrar y cómo quiere obrar dentro de la iglesia para que ustedes estén participando y puedan rechazar todo poder maligno que venga en contra de eso que se quiere mover en el plan y en el propósito de ustedes. Por eso es un principio para tener éxito en nuestras vidas. El segundo principio que habla este versículo es de mantenerse firmes en la fe. Y pues hemos dicho que la fe viene del oír y del oír la palabra del Señor. Pero acerca de la fe dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de aquello que se espera en el Eterno, que se espera en el Señor. Entonces la fe es la convicción de aquello que yo no veo, pero es la certeza de aquello que yo espero en el Señor. Y ese es un principio de la fe, ¿verdad? Y aquí dice, manténganse firmes en la fe. ¿Qué quiere decir mantenerse firmes? Pues mantenerse firmes quiere decir que no vas a quebrantar el ideal o la ideología que tú tienes, que no te vas a mover ni a la derecha, ni a la izquierda, sino que te vas a mantener atento y vas a seguir por el mismo camino que tú te trazaste, en el cual tú te estás moviendo. Eso es mantenerse firme, ¿verdad? No moverse y no claudicar en esa fe. Entonces tenemos nosotros que mantenernos firmes en la fe y no claudicar. Yo pongo un ejemplo y doy este ejemplo. Cuando yo tengo fe, pero no tengo todavía lo que yo quiero adquirir de fe, y yo digo, en este lugar hay una mesa, y esa mesa siempre está llena de alimento y bendiciones. La fe es la certeza de lo que no se ve, la mesa no está, no la logro ver, pero dice que es la convicción de aquello que se espera. Entonces no la veo, pero yo estoy convencido que aquí está. Y yo estoy seguro que ahí está, ¿qué? Mi mesa. Entonces cuando yo voy y camino y camino y camino, si yo paso sobre la mesa, entonces yo ya quebranté el principio de mantenerme firme. ¿En qué? En la fe. No respeté la convicción que yo tenía y la seguridad que yo tenía. Y entonces no puede haber una prosperidad, o no puede haber un milagro, o no puedo tener éxito, porque yo mismo no estoy creyendo. Estoy quebrantando el principio que yo mismo me formé. Pero si yo llego y digo, aquí hay una mesa, y yo camino, porque ahí puse mi mesa, cuando yo llego a mi mesa, lo que voy a hacer es rodear mi mesa para poder pasar. ¿O ustedes pasan por arriba de su mesa? No, ¿verdad? Entonces rodeamos la mesa y estamos cumpliendo con el principio de mantenernos firmes en lo que nosotros estamos creyendo. Si tengo hambre y no hay un alimento, pero yo me acuerdo que en mi mesa hay abundancia, yo llego, me siento en mi mesa y tomo del manjar que yo deseo,
y hago como si lo tuviera. ¿Por qué? Porque soy creyente y me estoy manteniendo de la fe que yo mismo creé o creí para poder recibir y tener éxito en la palabra o en la vida en el Señor. Entonces no podemos nosotros quebrantar los principios que el Señor nos manda para tener éxito en la fe. Hay como aquellos hermanos que dicen, vamos a orar por un milagro, y cuando no ven algún resultado se desaniman y dejan de orar, no se mantienen firmes en la fe. O son como aquellos que dicen, Señor, haz llover, Señor, que llueva, hace mucho calor, y entonces salen afuera y ven hacia arriba y dicen, no, ya estaba seguro que no iba a llover, ya yo sabía que no iba a llover. Entonces no tenían un principio de mantenerse firmes. ¿En qué? En la fe. No podían prosperar, no podían tener éxito. Hace muchos años atrás había una iglesia que pedía en oración el milagro de levantar muertos, y su oración era, cada reunión de oración, Señor, danos el milagro de levantar muertos, Señor, danos el milagro de levantar muertos. Y así oraron por unos meses, y un día se murió una persona familiar de uno de los que iban ahí, y estaban buscando a quién mandar. Y cuando lo mandaron a cierta persona y llegó al lugar, el Señor le dijo, es el tiempo de lo que ustedes mantuvieron en la fe de orar, ahora lo hagan, levanta al muerto. Y esta persona se quedaba viendo y decía, no, es que yo no puedo, no tengo la fuerza espiritual, no esto, no lo otro. Y el Señor le decía, estuvieron orando mucho tiempo por eso, ahora es el tiempo. Pero cuando llegó el momento de afrontar la bendición, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque le faltaba la fe y no se mantuvo firme en la fe. Yo no sé si ustedes han visto una película hebrea que se les recomiendo, que se llama Uzbequín, o El Invitado, traducido en español. Esta película habla acerca de la fiesta de los tabernáculos, y es una muy buena película que trae muy buena enseñanza y trae un muy buen tema. Y habla de un rabino, y este rabino es pobre, no tiene una capacidad económica, todavía está estudiando en la sinagoga, está estudiando en la Kehilá, y llega el tiempo de los tabernáculos, y al Eterno pues siempre se le da lo mejor en todas las fiestas, y se busca dar lo mejor. Este hombre va a buscar algunos elementos para la fiesta, y están ahí unos vendedores y venden el citrón, la citra, y están viendo con una lupita, cuentahilos, no sé cómo se le llama, y están viendo la perfección de la citra, y están así, pasan, esta vale 5, y le mueven, esta vale 7, esta vale 10, y encuentran una, y le dicen, no, ven a verla, y la va a ver, y la otra, no, ven a verla, no, dice, esta mínimo, vale $1,000, mínimo. Están ahí ellos diciendo, vale mínimo $1,000, y en eso que entra que están viendo esta citra, y ve este rabino, y la ve, dice, puedo verla, pero estos hombres saben que este hombre no tenía dinero, que no tenía nada de dinero. Y entonces le dicen, sí, claro, y la empieza a ver, y como en una especie de burla, agarran y le dicen, ¿la vas a comprar? Y este hombre se queda pensando y le dice, Hashem proveerá, el Señor me dará, y le dice, guárdela porque yo la voy a comprar. Y estos hombres se ríen porque saben que no tenía la economía. Pero este hombre tenía muchas situaciones, muchos problemas. Debían la renta, y había muchas situaciones, ya casi para 10 años que no tenían hijos, y tenían que tener primogenitura para que él pudiera seguir como rabino, y muchas otras cosas. Entonces este hombre ya está tan cansado de vivir esta situación.
Llega a la casa y su mujer le empieza a decir, es que vino el cobrador, me tuve que esconder, no abrí la puerta para que no nos cobraran, y situaciones que, bueno, a veces se viven en la vida real, ¿verdad? Y este hombre se sale desesperado y se sienta en una banquita y empieza: Hashem, dame un milagro, Hashem, te pido por un milagro, Hashem, un milagro. Y empieza a orar en medio de la banquita, en medio de todos, y entra como en un trance, se empieza a mover, pero todo el tiempo está: milagro, 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 milagro. Y por acá en su casa está su esposa también: milagro, milagro, milagro. Y está pidiendo: Señor, ayúdanos, Señor, esto, Señor, el otro. Pero él está en su banquita: milagro, 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 milagro. Y empieza a alzar la voz: milagro, 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 milagro. Y no sé cuánto tiempo pasa en la banquita, y se mueve y grita: ¡milagro! Y alza las manos, pero va alzando las manos y empieza a gritar: ¡milagro! Y cuando llega a su casa, este hombre encuentra a su esposa firme, encuentra a su esposa alegre, encuentra a su esposa ahí, y le dice que por qué está, y le empieza ella a brincar, a bailar con él, y le dice: Hashem es bueno, nos dio una misericordia, Hashem es bueno, nos bendijo, Hashem es bueno, grande es él. Y empiezan ellos a cantar, y empieza este hombre a preguntar: pues, ¿qué fue lo que pasó? Y dice que le narra a la esposa, dice: un hombre tocó la puerta, pero yo pensé que era el cobrador y no le abrí. Y entonces aventaron por debajo de la puerta un sobre repleto de dólares. Compró la citra, tuvo la mejor azúcar para Sukkot y compró de lo mejor. Pero su fe se mantuvo inquebrantable, firme en lo que él creía, firme en lo que él esperaba y deseaba. Pero hay muchas veces que nosotros no nos mantenemos firmes en la fe, claudicamos nosotros en la fe y nos damos por vencidos sin tener un resultado de lo que realmente queremos hacer nosotros. Cuando yo conocí de parte del Señor y tuve la experiencia de salir fuera, antes de salir fuera, cuando yo no conocía del Señor, yo iba a la iglesia y acompañaba a mi madre, y yo le decía que cuando ella me preguntaba si me gustaba, yo le decía: es que yo sigo siendo católico, apostólico y romano. Me pareció bonito la reunión, pero yo no cambio, ¿no? Pero un día el apóstol Hugo habló acerca de misiones, y era el tiempo en que los primeros misioneros de la iglesia iban a salir hacia Rusia a hacer obra misionera. Pero cuando él empezó a hablar de misiones, cuando empezó a leer la escritura, yo empecé a moverme así, y sentí un calor que subía y bajaba, un calor que subía y bajaba, un calor, y me empecé a mover. Y yo pensé que estaba temblando, porque en aquel tiempo, pues, hay unos añitos, unos 2 o 3 añitos atrás, había sucedido el temblor del 85, perdón, y sucesivamente hubo un tiempo que temblaba mucho por los 80s. Entonces yo pensé que estaba temblando, pero yo volteé y veía a los demás tan tranquilos y dije: no puede estar temblando. Él seguía hablando y yo seguía moviéndome aún sentadito en la banca escuchando. Posteriormente terminó de dar el mensaje y se dio una palabra profética donde el Eterno sacaría a muchos jóvenes de la iglesia y los llevaría a otras naciones para conquistar y para hacer. De hecho, hubo una camada de jóvenes que salieron como pastores, algunos salieron al extranjero y todo eso. Pero eso cambió un poquito mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a sentir experiencias y mi fe empezó a crecer, entre comillas, pero no estaba madura, no se mantenía firme en la fe. Porque cuando yo recibí una confirmación que yo le pedí al Eterno, que a través de una escritura me revelara qué era lo que estaba pasando, y a mí me lo revela a través de un capítulo de Isaías, donde habla de Ciro, que él abrirá puertas que nadie puede cerrar y que nadie le podría hacer frente, y muchas cosas, ¿no?, que entendí yo en eso, hablando de la obra misionera.
Pero yo ya entendía que iba a ser misionero, que yo iba a salir. Pero pasó una cosa, que yo nunca me preocupé por sacar una cartilla militar, que era requisito en aquel entonces para sacar un pasaporte. No me preocupé por buscar un pasaporte y muchas cosas. Pero mi oración siempre le decía a Dios, sácame. Dios estaba dispuesto, el Eterno estaba dispuesto, pero yo no estaba firme en lo que Él me había mostrado en esa fe, porque no hacía los principios de la fe, no me mantenía firme. Y cuando entendí el propósito y el principio de la fe, compré 2 alcancías, 2 marranitos como le llamamos, y en uno echaba billetes y en el otro monedas, y todas las noches le oraba a eso. Y eran casi por lo regular puras moneditas de 10 centavos. Pero yo creía que esas moneditas iban a multiplicar. Yo a veces le decía a los cerditos, a las alcancías, así como el cerdo le dan de comer y este engorda, así tú también vas a engordar. Y le oraba todos los días. Agarraba un planisferio y oraba sobre el planisferio. Había un planisferio en la iglesia, en la parte de atrás, y con unos evidenciadores o señaladores. Estaban unos puntitos ahí donde había obra misionera. Y yo oraba por esos puntitos. Y empezaba y me imaginaba siempre dónde quería estar. Y siempre por lo regular eran países de Europa donde yo me imaginaba. Y me mantuve firme en esa fe después. Cuando yo entendí que iba a salir, fue un día que estábamos dirigiendo la oración y habían banderas alrededor de la iglesia donde habían misiones. Y normalmente yo, como líder de la oración, no acostumbraba a cerrar los ojos porque tenía que estar atento a lo que se movía, a lo que había alrededor. Entonces nunca cerraba los ojos, porque en aquel tiempo en la oración sucedían muchas cosas bonitas. Había muchos milagros y caía gente endemoniada y ahí gente que quería orar por los endemoniados y dijeron, no, la misma unción pudra el yugo, vamos a concentrar, no vamos a dejar que nos distraiga nada. Si quiere gritar, que grite, nosotros vamos a seguir orando, ¿no? Y fui sobre la bandera de Suiza, la tomé y de repente esa bandera se empezó a convertir en colores verde, blanco y rojo, que son los colores de la bandera de Italia, a diferencia que le falta el aguilita. Y vi un hombre que me hacía así, simplemente con la mano así. Entonces yo entendí que se acercaba ya el tiempo de salir. Y me mantenía más firme en la fe, oraba más en el planisferio, iba más para allá, empezaba a bendecir más países, empezaba a bendecir gentes de otros lugares que ni conocía, y empezó así. Y a los 3 meses el Eterno me da la bendición de ir a Suiza por primera vez. Y me mantuve tan firme en la fe que yo llegué a un lugar donde vivía un italiano. Y ese italiano me dio hospedaje por 4 años sin cobrarme ningún dinero ni nada. Cuando yo lo conocí a él y conocí que ya tenía tiempo, él vino y me dijo, yo rogaba por una persona que viniera y que el Eterno mandara para que me liberara. Se cumple parte de la visión que yo había tenido. Pero yo creía que Dios iba a hacer cosas grandes. Yo creía que Dios iba a hacer cosas maravillosas. Cuando Él me dice eso, Él suelta una frase y me dice, el Eterno me dijo que yo voy a ser tu papá. Así me dijo. Y yo dije, qué papá tan más feo me dio. Porque estaba peloncito y todo barbón, más barbón que yo y todo eso. Y sí parecía de los de la Mara Salvatrucha. Pero tenía el mejor corazón de toda la humanidad, ¿no? Cuando él me dice eso, que él iba a ser mi papá, yo tenía el boleto y tenía que regresar a los 3 meses, aunque tenía el boleto abierto por 1 año. Y yo nunca entendí por qué me dieron un boleto abierto por 1 año, que podía cambiarse las fechas, cuando yo lo había pedido solo por 3 meses. Entendí que Dios tenía un propósito y me mantuve todavía más firme en la fe. Posteriormente me invitan a predicar a una iglesia italiana. Y al terminar de hablar, viene una hermana y me dice que si no estaba interesado en hacer un viaje misionero a Italia. Y le digo que sí.
De la emoción, pues yo le dije que sí, ni lo pensé, ni lo dudé. Y en ese momento me acuerdo de la misión. Pero cuando salgo de la iglesia, pues me acuerdo de mi realidad, que no tenía dinero, que no tenía nada de dinero. Y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y entonces dije, no, me da vergüenza esto. Y le hablo al apóstol Hugo y le digo que pues me invitan a Italia. Y me dice, ¿cuánto es? Y pues ya lo que lograron juntar ellos allá en la iglesia me lo mandan. Pero pues yo tenía que pagarle a un traductor porque yo no sabía italiano. Y nada más alcanzaba para medio pasaje, ni para uno. Entonces le hablo y le digo, creo que pues lo vamos a posponer para que yo pueda conseguir esto. Me dijo, no, ya están los boletos pagados para ti y para el traductor que te va a acompañar. Y empezamos, vamos a Italia con su papá de ella, y su papá es un hombre muy, muy carismático, y yo digo dentro de mí, muy chistoso. ¿Por qué muy chistoso? Porque él agarraba y veía una puerta así, y se metía, ¿no? Y empezaba a platicar, ¿qué tal el día? Bla, 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 bla. Y pues se sentaba y daba un vaso de agua, le decían a las personas, ¿no? Y yo pensando que los conocía, ¿no? Y dada la casualidad que no los conocí, ya él empezaba a decir, háblales de Dios. Y yo les empezaba a hablar del Señor. Y ya les empezaba a decir, y el Señor nos daba discernimiento. Ahí yo, antes de cruzar siempre una puerta, yo decía, Señor, dame discernimiento para poder ser bendición. Y me mantenía en esa fe de que el Señor me daba revelación. Creía, estaba seguro que el Señor me daba revelación, como lo estoy hasta el día de hoy. Y el Señor nos daba revelación de las personas. Y así se formó la primera iglesia que Dios nos permitió, junto con este varón. Pero él llegaba y se metía, y yo pensaba que los conocía. Hasta que un día le pregunté a la traductora, no, pues sí tiene muchos amigos. Me dice, ¿cuál amigos? Dice, él llega y se mete y ya. Y posteriormente, años después, el Señor nos envía a Italia y nos da la oportunidad de formar la segunda iglesia y hacer camino por Italia, predicar en Milán, predicar en algunas provincias de Italia. Pero había algo que yo en aquel entonces tenía como 22, 23 años. Y en Italia los pastores, para que tú seas pastor y que te reconozcan, tienes que tener más de 40 años normalmente. Ahora no, ahora ya cambió la mentalidad. Las reuniones eran de 1 hora, todo, alabanza, predicación, testimonios, todo era 1 hora, máximo 1 hora y 20 minutos. Imagínense uno que está acostumbrado a reuniones largas y todo esto. Y cuando mi amigo les decía que iba a llevar a un pastor mexicano, pues la gente cuando llegábamos, todos buscaban, ¿y dónde está el mexicano? Yo ya empezaba a entender un poco de italiano. Y mucha gente, cuando me veía, me menospreciaba. Yo sentía feo, hermanos. Y de repente como que ese menosprecio, pues me quería hacer bajar en la fe, o sea, dudar de lo que realmente el Señor. Y tenía que poner la mano en el corazón, en la cabeza, y empezar a declarar citas de fe. No, Señor, tú me enviaste, tu escritura dice que tu espíritu está sobre de mí, y todo eso. Y en cierta manera me tuve que ganar el reconocimiento, hablando humanamente, en el púlpito, predicando y todo eso. Pero mi fe era que siempre iba a conquistar. Alguna vez me dijeron, ¿por qué no buscas un grupo de latinos y te dedicas a los latinos, a los de tu idioma? Y yo decía, es que yo tengo una fe que yo no creo que el Señor me haya sacado de México, donde yo hablo español, para traerme a un país donde se hablan otras lenguas, para que yo busque latinos. Y digo, yo tengo que lograr agarrar gente. Y logramos conquistar árabes, conquistar africanos, suizos, italianos y de diferentes tipos de lenguas, entre ellos los latinos, ¿verdad? Y entonces esa es la fe, mantenerse firme en la fe. El siguiente dice, portarnos varonilmente o valientemente. Muchas veces actuamos con cobardía en las cosas de Dios, pero en las cosas del mundo sí, ¿verdad? Hasta decimos, ¿qué traes? ¿Qué? Hasta nos portamos valientes, ¿no? Y chicos y grandes yo los derrumbo, yo los tiro, ¿verdad? Pero cuando se trata de la obra del Señor, ándale, vas a predicar, ay, es que necesito tiempo para prepararme, ay, es que vas a hacer, es que no puedo, pastor. Cobardes, ¿verdad? Que nos portamos. A mí, el pastor, el apóstol Hugo,
había veces que me hablaba y me decía, no voy a llegar, predicas. Y yo le decía, sí, pero yo ya estaba en la congregación, eran 5 minutos, o a veces yo había empezado la reunión y me decía, ¿sabes qué? No llego, ¿puedes predicar? Y a mí me gusta vestir de pantalón de mezclilla, camisita y todo eso, ¿no? Y yo le decía, de predicar, predico paz, pero yo vengo vestido así hasta contento. Me dice, no hay problema, súbete. Pero siempre que me decía algo, a la hora que fuera, yo decía, va. Así que no me echaba para atrás. Nunca le dije al apóstol, no tengo tiempo, no necesito prepararme o esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que portarme valientemente con el Señor. No me daba miedo, o no me da miedo todavía enfrentar algunas cosas en la fe del Señor. Tengo un buen maestro hablando espiritualmente, que es el apóstol Hugo, que él me enseñó eso. A través de las liberaciones yo veía la valentía que él tenía. Cuando los espíritus malignos o los enchamucados iban sobre él feamente, él siempre decía, no me puedes tocar, soy un ungido del Señor. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No sé si ustedes han visto el video de la liberación del gordito, que está bien gordito, que pesaba 280 y tantos kilos. Y ese, cuando lo estábamos ministrando, se le fue como tren descarrilado. Han visto una persona ya a esa velocidad que él hacía, y corriendo, muy difícilmente lo frenas. Y se le fue al apóstol, conocí para ahorcarlo, y le dijo al apóstol, en el nombre del Señor tú no me puedes tocar, soy un ungido del Señor. Y este hombre se paró así en seco, y como que se hizo para atrás, y le empezó a pegar al gordito, al espíritu, y empezó a decir una serie de palabrotas que no puedo decir, pero dice, no hace nada para hacer, o sea, que pero él se portó valientemente, y de ahí yo aprendí a portarme valientemente, esforzarme, ser valiente en las cosas del Señor. A mí no me gustaba pararme temprano, pero me dijeron que tenía que pararme temprano, y para mí era una valentía el poderme parar temprano y el buscar de parte del Eterno. Muchas veces, hermanos, tenemos miedo a la fe, tenemos miedo a esforzarnos, tenemos miedo a estar atentos, tenemos miedo a participar dentro de la obra del Señor. La Escritura dice que el Eterno no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de ¿qué? De seguridad, de dominio propio y de poder en el Señor. Yo no sé por qué a veces tenemos miedo a las cosas. Cuando hace un año atrás se hablaba del cambio del presidente, y allá en Mérida la gente tenía miedo, una devaluación, esto, el otro, y muchos de la iglesia tenían miedo. Y me decían, ¿usted no tiene miedo, pastor? Y yo decía, no. Y me decían, ¿por qué? Le digo, porque simplemente o se devalúa la moneda o sube la moneda, mi fe o nuestro proveedor es el Señor. Y aunque se devalúe la moneda, Él dice que no hay justo que mendigue pan. Si nosotros nos portamos adecuadamente, Él va a proveer y nos va a dar las bendiciones. Pero no puedes dejarte tú vencer por el temor, no puedes dejarte vencer por el miedo, porque el miedo te va a robar la bendición. Si el Señor te dio un don de sanidad y por miedo, por cobardía no lo practicas, no oras por enfermos, porque ya oraste una vez por uno y no sanó, y tienes miedo de quedar en ridículo, pues nunca vas a lograr ¿qué? Hacer nada. Si tienes miedo y el Señor te dijo que vas a ser misionero, pero dices, ay, es que voy a dejar a mi papá, ay, es que voy a dejar a mi mamá, ay, es que voy a dejar a Rosa Salvaje y el amor de mi vida, y quién sabe cuánto estás animando, ¿no? Pues es miedo, que nunca vas a prosperar, y tus sueños van a continuar ahí. Quiero ser apóstol, pero pues no te esfuerzas, tienes miedo a ser apóstol, tienes miedo a muchas cosas. Una vez llegó una hermana allá, y pobrecilla, ¿no? Llegó llorando y bien acongojada y así, media achicopalada, y me dice, pastor, ya no quiero que me ore por liberación, ya no quiero orar en guerra espiritual. Y me la quedo viendo y le digo, ¿por qué? Dice, es que tal pastor me dijo que por eso me va mal,
porque me estoy metiendo con el enemigo y porque él me está zarandeando. Y yo me daba ganas de agarrarle y soltarle 2 cachetadas antes y decirle, ay, y perdón por la palabra que le dije, pero le dije, qué babosa eres. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, cuando tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, entraste en una lucha, nadie te lo dijo, en una guerra. El Señor Jesús dijo que el que no es conmigo es en contra de mí. Y habla de un adversario que es el enemigo. Pero ese no se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir, ah, no, pues ya voy a ver qué hace. Y se va a comprar sus palomitas el enemigo. Pero no, constantemente, ¿qué? Te va a estar atacando. Y si este pastor te dijo esto y tú lo creíste, déjame decirte que tú no crees en Dios, que eres una cobarde, que eres una miedosa y eres una mediocre. Así de ese punto se lo dije. Y me dijo, ¿por qué? Porque crees que tiene más poder el enemigo que Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está aquello que tú declaras que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Dónde está aquello que dices, si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Dónde está aquello que dices, como estuvo con Moisés, así también estará conmigo y nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida? A veces nos portamos cobardes con la obra del Señor. Como decía la última vez que vine, que hablaba el apóstol Arturo, nos da miedo soltar, nos da miedo bendecir, porque cuidamos lo que tenemos sin saber que lo que tenemos son tesoros, y esos tesoros pueden enriquecer a otros y al mismo tiempo enriquecerte a ti. Tienes tesoros de sanidad, tienes tesoros de liberación, tienes tesoros de revelación, de ciencia, tienes tesoros de economía. Suéltalos sin miedo, discierne la presencia del Señor para que lo sueltes sin miedo y mantente firme en la fe, para que seas valiente a la hora de actuar, de obrar, de estar en la presencia del Señor, sin miedos, sin esto, sin el otro, con el discernimiento del Señor. Claro que el Señor te va a decir a veces, no lo hagas, y no quiere decir que por esto que seas cobarde, quiere decir que eres valiente, porque sabes también aceptar una revelación de parte del Señor cuando te dice que no, pero tienes que ser, ¿qué? Valiente. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo atemorizado por el gigante, por el palestino Goliat, ¿qué era lo que este hombre gritaba? ¡Ten un hombre de guerra para pelear! ¿Y el pueblo qué hacía? Se escondía. ¿Y por qué se escondía el pueblo del Señor? Porque había perdido el valor y la fe en el Señor, porque estaba acostumbrado a ser esclavo, porque estaba acostumbrado a vivir en servidumbre, porque desde Egipto ellos empezaron a vivir, ¿qué? En servidumbre. Muy pocos salieron a la libertad, y estos hombres estaban ahí atemorizados, miedosos, que hasta el rey tuvo que ofrecer una recompensa para aquel que venciera al gigante. Y llega un muchachillo, un chamaquito, y lo menosprecia. Pero este hombre, este David, muy valiente, y le dice, Dios me dio la capacidad de vencer al oso y al león. ¿Qué será este incircunciso? Pero no dice delante de mí, dice delante de las manos del Señor. ¿A quién ponía? ¿Dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba su valor? ¿Qué dice la Biblia? Sométete a Dios y resista al diablo y huirá ¿de qué? De ti. El secreto para ser valiente es ponerte bajo la sujeción del Eterno, que te da la fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Someterte a Él, discernir la palabra del Señor, vivir en la palabra del Señor, y vas a salir fortalecido. Y entonces vas a poder resistir, ¿qué? Los embates del enemigo. Y entonces el enemigo ya delante de ti. Pero este hombre se sometía a Dios porque decía, en todo mencionaba al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice el gigante, le dice
Den un hombre, no un niño. ¿Qué acaso soy perro yo para que vengas a mí con palos y piedras? Y le contesta, tú vienes a mí con lanza y espada, mas yo vengo a ti. ¿En qué? En el nombre del Eterno. En el nombre del Eterno. ¿Dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba su valor? En el Eterno. Y dice que cuando el gigante Goliat corrió a la línea de guerra, yo me imagino que cuando lo vieron correr, todos los del pueblo se hicieron para atrás. Pero dice que cuando David lo ve correr, este hombre, David sale corriendo, hasta llegar a ¿qué? A la línea de batalla. Tenía valor. Tenía un valor increíble que corrió hasta la línea de batalla. Hoy, ¿cuántos de nosotros corremos a la línea de batalla para vencer a nuestros adversarios o a nuestros enemigos? Corremos hacia los pastores, los líderes. No es malo, porque para eso están. Pero debemos de tener la firmeza y la fe para correr nosotros a la línea de batalla y estar seguros que Dios está con nosotros, que nadie nos podrá hacer frente y que Dios nos bendice para deshacer a nuestros enemigos. ¿Qué dice la Escritura? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti que no llegarán. No llegarán. Acerca de ti mandaré mis ángeles para que tu pie ¿qué? No tropiece. Tenemos la bendición del Señor. Hay que portarnos varonilmente, fuerte, valientes. Y un último consejo que nos da la Escritura dice, esforzarnos. ¿Y qué dice? Esfuérzate. Esto es algo que no nos gusta a nadie de nosotros. Esforzarnos. Nos gusta la comodidad. Mientras más cómodos estemos, mejor. Viene la fiesta de Hanukkah, como decía mi hermano David. Y a diferencia de la menorá, Hanukkah tiene otro significado muy especial, ¿verdad? Y la vela principal, significa o representa el servidor. ¿Qué es el servidor? El servidor es aquella persona que se niega a sí mismo y en medio de su debilidad sirve a los demás. El Señor Yeshua es el servidor principal en la representación de Hanukkah, la vela principal. Pero por ese esfuerzo Él enciende las demás velas y cada vela va significando un acto donde va trabajando el Eterno, donde tenemos que esforzarnos en la bondad y así sucesivamente, que ya se los explicarán. Y en eso tenemos que trabajar esforzándonos para ser bondadosos, para ser misericordiosos, para tener fe, para hacer todo lo que significa cada vela. Pero hay que entrar por el primer principio. El que quiera ser el mayor, aprenda a servir. Hay que ser humildes y hay que negarnos a nosotros mismos. Y vaya que se necesita un esfuerzo para negarse a sí mismo. Porque estamos acostumbrados al ego, estamos acostumbrados a la vanagloria, estamos acostumbrados al yo, y nos cuesta mucho trabajo. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que Él pueda crecer en mí. El apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Elías decía, vive el Señor y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Hablando de una humildad y de una vida de servicio, de un esfuerzo que estos hombres tenían para poder servir al Señor. Esfuérzate, dice el mandamiento, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando le declara estas palabras a Josué, le empieza a decir, mi siervo Moisés ha muerto. Le dice, ahora levántate tú y cruza este Jordán, tú y todo tu pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, ahora te toca a ti. Toma el lugar que dejó Moisés, pero tienes que levantarte, tienes que esforzarte, tienes que aprender a sufrir, tienes que aprender a dar, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a discernir, tienes que aprender a negarte a ti mismo y a cuidar lo que haces. Si tú guardas las palabras
entonces prosperarás tú y todos los que te escuchen. Pero es un esfuerzo, dice, medita de día y de noche. Llega a las 8 de la noche, qué sueño. Y la Biblia la ponemos a un ladito, como decía yo, como un amuleto para que nos cuide. Y algunos, hasta cuando sentimos ñañaras o miedo, la dejamos abierta en el Salmo 91, porque decimos, ahí nos va a cuidar el Señor. Ya nos falta persignarnos, ¿verdad? Para que estemos ahí. Pero nos cuesta trabajo esforzarnos, hermanos. Nos cuesta trabajo tener un esfuerzo para la obra del Señor. Hay muchas veces que no estamos dispuestos. Si no nos toca el aseo, pues no venimos a hacer el aseo. Si no nos toca servir, pues hasta pensamos el partido o el servicio, el gozo o el servicio, o esto o el otro, ¿no? Y no hay un esfuerzo. El rey David soltó una frase: yo no le daré a Dios nada de lo que no me ha costado, hablando del esfuerzo que él tenía. Habían dos jovencitas en Rusia que una era la pastora, tenían una iglesia, un edificio muy grande, y eran poquitos. Habían comprado ese edificio a base de esfuerzo, de fe, de depositar y todas esas cosas. Esa iglesia, cuando fui yo la primera vez, ellos se esforzaron tantísimo en ofrendar económicamente. Yo no iba con la mentalidad de que ellos nos dieran algo, pero de repente sacaron un paquetote así de dinero que era para concluir también de terminar de comprar ese edificio, y me lo dieron, y yo se los quería recibir, pero pues entre eso me hablaron de que pues ellos lo sintieron de parte de Dios, que era una bendición y el esfuerzo. Yo ni sabía ni cuánto dinero era. En aquel entonces por un peso nos daban 3 rublos o 3 pesos de ellos, por así decirlos. Y cuando yo agarré, fui con mi amigo, con el pastor, y le dije: oye, ¿cómo cuántos son 3,000 y tantos rublos? Le dije. Y me dijo: no, pues son como 4 o 5 meses de trabajo aquí en Rusia. Y me dice: ¿por qué? Y le enseñé el paquetote de dinero que me habían dado, ¿no? Y le digo: pues porque las hermanas me lo dieron y yo no se los quería aceptar, pero yo quería saber cuánto era, ¿no? Y me dice: no manches, me dice, te dieron un montón. Y dice: yo cuando vengo no me dan nada. Y le digo: no se los quería aceptar, pero me dijeron que tenían que esforzarse y no sé qué tanto. Y soltaban esa frase de esfuerzo, por eso lo comento. Y la siguiente semana, en su esfuerzo, el Señor les regresa la cantidad y el doble, y pueden remodelar hasta el lugar donde ellos estaban. Esas mismas dos señoritas, esas mismas dos personas, posteriormente nos invitan a compartir a un lugar, y ahí vamos. Iban varios predicadores y yo pensaba que iba a estar mucha gente porque había muchos predicadores, ¿no? Llegamos a un lugar y nos bajan porque ya la nieve había avanzado y caminamos sobre ella, pero van cantando con sus guitarritas, eso nunca se me olvida, y alegres. Caminamos como 3,5 kilómetros y llegamos, ¿no?, a ese lugar, los pantalones mojados, el frío con la nieve y todo eso, y llegamos y había una ancianita, eso sí me acuerdo de la ancianita, y 2 personas más. Pero como llegamos muy temprano, pues yo pensaba, ¿no?, que iba a haber más gente más tarde. Nunca llegó más gente. Siempre fueron esas 2 personas y la ancianita. Cuando nos regresamos, pues él me habla acerca de la obra y yo le pregunto: ¿y quiénes vienen a este lugar? Y me dice que las 2 señoritas. Y luego: pero ahorita ya van a dejar de venir, ¿no?, porque ya empieza el invierno y las nevadas pues cada vez son más duras. Los grados empiezan a bajar a -5, -10, -30, -40 grados llega allá. Y le digo: ¿hasta cuándo vuelven a venir? Yo pensando que esas personas se quedaban ahí olvidadas, ¿no? Y me dice: no, llueva, nieve, relampaguee o pase lo que pase, estas 2 jovencitas vienen miércoles y domingos después de sus cultos, y si hay que caminar, caminan, y si hay que pasar el frío, lo pasan. Y le digo:
pero son 3 personas. Precisamente en eso me dijo está el esfuerzo, en que un día ellos verán más personas en aquel lugar. Hoy es una iglesia. Amén. Hoy tiene miembros. Amén. Es una recompensa, un esfuerzo que ellos tuvieron. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Levántate y cruza este Jordán. ¿Qué Jordán te falta por cruzar? ¿Qué río te falta por cruzar? El cruzar significa convertirse al Eterno. Y el convertirse significa que tú vas a vivir en la vida del Eterno, esforzándote en sus mandamientos, esforzándote en su palabra, esforzándote en todas las cosas. Cuando yo conocí al Señor, yo no dejaba de asistir a la oración, no dejaba de asistir a todo lo que había. Si habían reuniones todos los días, habían 3 cultos y yo me aventaba los 3 allá. Y llegaba todavía a mi casa y hacía tarea. Cuando empecé a servir, estudiaba, trabajaba, entraba a las 6 de la mañana y me tenía que pagar a las 5. Estudiaba, salía a las 2 y me iba a la escuela. Servía, llegaba a las 7 a la iglesia y servía. Y en aquel entonces el apóstol había abierto un seminario especial que fue el único que abrió entre semana para aquellos que no podían ir al instituto en los sábados. Y yo iba todos los días 2 horas. Y a veces no era de 2 horas, a veces terminaba más tarde. Y tenía que llegar a hacer tareas de instituto y tareas normales y a prepararme para el otro día. Pero era un esfuerzo tan grande que me costaba. Y había veces que me daban ganas de tirar todo. Pero dice la Escritura, y este fue siempre mi lema: esfuérzate y sé valiente. Pero hay veces que hoy en día yo veo tanta apatía en la iglesia, que les hablan de un proyecto y a ver si me dan ganas. Y me dicen, bueno, voy a pedir revelación a Dios. Pues ¿cuándo va a llegar la revelación si nunca oran? ¿Cuándo va a llegar si no nos esforzamos, si no esto? Y pasan las bendiciones. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tengo tantos años en la palabra y no crezco? Son las bendiciones del Eterno y tenemos que caminar en estos 4 principios para tener éxito dentro de nuestra vida. Amén. Cierren tus ojos, vamos a hacer una oración.